Pueden sentarse. Unos cuantos avisos. El día de hoy tendremos una colecta especial para gastos de Semana Santa y los invitamos a consultar el boletín para ver los horarios de los oficios y actividades. Mañana, después de la misa de las 8 de la mañana, será la peregrinación de los varones a la Basílica de Zapopan en honor a San José, y por la noche tendremos en Casa Cristo Rey el altar de los panes de San José y el convivio a las 7:30 de la noche. Necesitamos también apoyo para varias actividades previas de Semana Santa. Para mayores informes, consultar el boletín. También extenderemos unos días más las inscripciones al viaje de ordenaciones en Nebraska en mayo. Para más información pueden llamar a la oficina. Este sábado 23 tendremos el apostolado de niños de Giorgio Frassati después de catequesis. También queremos invitar al grupo de jóvenes Anacleto González Flores, que es para personas de 18 a 30 años, todos los sábados a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Isabel la Católica, con temas interesantes de filosofía, historia, teología, religión, etcétera, etcétera. También queremos exhortar a todos los que asisten a misa o alguna plática de formación a que eviten traer audífonos puestos, ya sea de diadema o individuales, ya que puede ser una distracción y una falta de respeto para el templo, la casa de nuestro Señor y los demás. El día de hoy celebramos el Domingo de Pasión, el primer Domingo de Pasión, y la epístola está tomada de aquella de San Pablo a los Hebreos. Hermanos, habiendo venido con Cristo como pontífice de los bienes futuros, atravesó por un tabernáculo más excelente y más perfecto, no hecho a mano, esto es, no de fábrica o formación semejante a la nuestra, ni con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con la propia sangre entró de una vez en el santuario, consiguiendo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos, de los toros y la ceniza esparcida de la ternera santifica a los inmundos en orden de la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas de los pecados para servir a Dios vivo. Y por esto Jesús es mediador de un nuevo testamento, alianza, para que interviniendo su muerte para expiación aún de aquellas prevaricaciones cometidas en tiempo del primer testamento, reciban la herencia eterna los que han sido llamados en Jesucristo Señor nuestro. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio, que el día de hoy está tomado de aquel según San Juan. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Los judíos respondieron: ¿no decimos bien que eres un samaritano y que estás endemoniado? Jesús respondió: yo no estoy poseído por el demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me habéis deshonrado a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la promueva y quien la vindique. En verdad os digo, quien observa mi doctrina no morirá jamás. Los judíos le dijeron: ahora conocemos que estás endemoniado, poseído por algún demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: quien observa mi doctrina no morirá eternamente. Por ventura eres mayor que nuestro padre Abraham, y también que los profetas que también murieron. ¿Tú por quién te tienes? Jesús le respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios y no lo conocéis, mientras que yo lo conozco. Y si dijese que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros, mas lo conozco y observo sus palabras. Abraham, vuestro padre, deseó con ansia ver mi día, lo vio y gozó mucho. Los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, que antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para lanzárselas, mas Jesús se escondió y salió del templo. Pueden sentarse. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy, nuestro Señor hace patente su divinidad. El día de hoy nuestro Señor, básicamente lo que le dice a los judíos es:
yo soy Dios. En esta partecita del Evangelio en que dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, está usando el mismo lenguaje que utiliza la zarza ardiente de Moisés, ¿se acuerdan? Que Moisés le pregunta, ¿quién eres? Dice, yo soy el que soy. Ego eimi en griego, yo soy. Entonces, y de hecho, todas las veces que Dios se refiere a sí mismo en las Escrituras, usa esa expresión, yo soy, yo soy, yo soy. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy, lo que está diciendo es, soy Dios. Se está aplicando a sí mismo el nombre de Dios. Entonces Dios manifiesta su divinidad para que los judíos manifiestamente lo rechazaran, para que todos esos judíos pérfidos lo rechazaran de manera culposa. No todos los judíos lo rechazaron. La epístola está tomada de San Pablo a los hebreos. Hubo muchos que sí creyeron en él, pero estos en particular, sabiendo quién era, lo rechazaron. Y luego, aquí también podemos preguntarnos, o sea, si Cristo mismo se está manifestando como Dios Todopoderoso, ¿por qué tiene que esconderse? ¿Qué habrá que decir? Junto con Cristo, que se esconde en el Evangelio del día de hoy, también se esconden las imágenes de los santos, los crucifijos. Todo queda velado, igual que la divinidad de nuestro Señor. Pero hoy se manifiesta y lo amenazan de muerte. Y aquí podremos preguntarlos, ¿por qué Cristo no decide simplemente fulminar a sus enemigos? ¿Por qué simplemente no los elimina? ¿Por qué tiene que esconderse? Porque nos tiene que quedar claro, Cristo pudo haber fulminado a esos judíos pérfidos, así. Pero aquí San Agustín nos dice que Él lo hizo, se escondió y no los fulminó por enseñar la paciencia en lugar de ejercer el poder. Nuestro Señor en este Evangelio, dice San Agustín, revela su omnipotencia a través de su paciencia. El ejemplo que se me ocurre es aquellos que alguna vez hemos tenido sobrinos chiquitos o que han tenido hijos, ustedes, hemos jugado luchitas, ¿no? Y el niño de 3 años se emociona y siente que de verdad está peleando, de verdad, ¿no? Y pues un hombre barbudo de 30 años no va a decir, te voy a enseñar mi poder y lo va a romper a la mitad. No, es un niño de 3 años, es débil, ¿no? Entonces, el que sí tiene poder enseña a través de esa especie de combate a ese niño, ¿no? Y entonces nuestro Señor está haciendo algo similar. Está enseñando paciencia. La paciencia típicamente la identificamos con una especie de, pues ya no hay que hacer más. Dirá el Padre Chema, es lo que hay, entonces pues uno se aguanta y ya está. Pero eso sí es paciencia, pero es aún más la paciencia. A través de la virtud de la paciencia, nosotros nos hacemos dueños de nuestras pasiones. Porque cuando resistimos a los males difíciles, entonces es más fácil para nosotros alcanzar el bien supremo. La paciencia es parte de la fortaleza. Y entonces, con la paciencia, nosotros resistimos ese mal presente o nos hacemos valientes hasta un mal futuro, y entonces nos atamos a ese fin que queremos lograr. Porque muchas veces, yo creo que todos hemos escuchado o alguna vez hemos dicho la tontería de, es que eso de ser santo es muy difícil. Con que llegue al purgatorio, con ese tengo, ¿no? Y entonces, a través de la paciencia y la fortaleza, nosotros podemos o deberíamos de decir, no, o sea, aunque sea difícil, yo no puedo, pero Dios puede en mí. Y soportar las pruebas que nos vengan, ¿no? La paciencia nos hace fuertes. Y pensando también a lo mejor en tentaciones o en pecados, nos gustaría pensar que nosotros podríamos soportar terribles dolores por nuestro Señor, que nosotros podríamos aguantar cualquier cosa
que nosotros, si tuviéramos a nuestro Señor de frente, no le diríamos, no lo apedrearíamos, como los fariseos del Evangelio del día de hoy. Nos gusta pensar eso. Y nos gusta pensar que si lo tuviéramos de frente, diríamos, Señor mío y Dios mío. Y muy probablemente ninguno de nosotros sería como esos fariseos. A lo mejor sí le diríamos, Señor mío y Dios mío, y no nos negaríamos como estos fariseos. Pero nuestro Señor también se esconde, no solo de aquellos que pecan mortalmente. Nuestro Señor se esconde también de las almas tibias. San Alfonso Meredigorio aquí nos invita a reflexionar qué es un alma tibia. Un alma tibia no son las almas en pecado mortal. Las almas en pecado mortal no están tibias, están frías, están muertas. Ellas no juegan, están muertas ya. Entonces, un alma en pecado mortal no es un alma tibia. Un alma que comete pecados veniales, a lo mejor por debilidad o por imprudencia, por alguna situación, tampoco es un alma tibia. Esa alma lo que tiene que hacer es caer en cuenta de lo que puede llegar a ser sin la gracia de nuestro Señor y si baja la guardia. Pero el alma tibia es aquella que peca venialmente de manera deliberada, de manera voluntaria y de manera frecuente. Deliberado, voluntario y frecuente. Pecados veniales, no mortales, veniales. ¿Ok? ¿Qué tipo de pecados son estos? Bueno, las impaciencillas, los insultillos, las mentirillas, las gulillas, todas esas cosas que terminan en illo pueden calificar como una especie de pecado venial. Y aquí muchas veces nos preguntamos, habemos personas que a veces habíamos sentido una gran devoción a nuestro Señor y teníamos un amor muy grande por la oración o a lo mejor no sentíamos como ese impulso grandísimo de estar frente a nuestro Señor, pero nos daba gusto rezar. Pero de repente es como si Dios se alejara de nosotros. Hay muchas razones por las cuales esto puede suceder. A lo mejor Dios nos quiere purificar, que nos quiere poner a prueba, pero una razón común es que estamos en tibieza, que cometemos pecados veniales de manera deliberada y de manera frecuente. Piénsenlo ustedes así: ¿cómo va a ser Dios generoso con quien no es generoso con Dios? Porque tener ese gustillo, ese pecado venial, es guardarse algo de nosotros, para nosotros, y reservar eso para elegir criaturas en lugar de a Dios. Eso es tener un alma tibia. Entonces, que no nos sorprenda que si somos tibios y constantemente y deliberadamente cometemos pecados veniales, se nos empiece a morir el fervor. Estas almas tibias corren ciertos peligros. El primero es que de suyo el pecado venial lleva al pecado mortal, necesariamente. Porque el pecado venial nos acostumbra a estar en pecado, nos acostumbra a estar en peligro de pecado, ¿no? A lo mejor alguien que, no sé, tiene un problema con la gula, ¿no? Y a lo mejor dice, bueno, me voy a pasar por el mercado Corona a ver si, no pasa nada, ¿no? Cuando esa persona sabe que le encanta ir a desayunar al mercado, ¿no? Y que no come uno, dos, sino que más bien comete gula cuando va al mercado, pero se pone de modo para pecar. Dice, bueno, total, podría irme derecho, pero voy a caminar 2 cuadras más para pasar por el mercado, a ver qué pasa. Entonces nos acostumbramos a estar en peligro de pecado. Y luego después se nos hace fácil. Y eso después se traduce muy fácilmente a estar en peligro de pecado mortal. Y lo que pasa es que el que está constantemente en peligro de pecado mortal termina por pecar mortalmente. Obviamente, ¿cierto? Cierto. Y luego después también el pecado venial nos debilita. Porque estas pruebas veniales, estos pecados veniales, resistir estos pecados veniales, lo que hace es que nos ejercita
ese músculo de la fortaleza y de la templanza, de la paciencia, de esas virtudes que necesitamos para poder vencer una tentación seria. Pero si desaprovechamos esas oportunidades y al contrario debilitamos nuestra fortaleza, nuestra templanza, nuestra paciencia, cuando llegue una prueba fuerte, no vamos a tener lo suficiente para resistirla. Entonces, obviamente, vamos a caer en pecado mortal. Y aquí San Alfonso María de Ligorio nos dice que para poder resistir una tentación seria, una tentación que atenta contra la gracia santificante, una tentación de pecado mortal, se necesita una gracia especial. Pero si nosotros no respondemos de manera adecuada a las gracias pequeñitas que Dios nos da para resistir el pecado venial, no podemos esperar que Dios nos dé la gracia necesaria para resistir el pecado mortal. Porque el que es infiel en lo poco, es infiel también en lo grande. No podemos esperar que sea al revés. ¿Cierto? Cierto. Y quien vive constantemente en pecado venial, vive en peligro serio de pecado mortal. ¿Quiénes están en este peligro de la tibieza? Primero, son las almas que no tienen sus pasiones bien reguladas. Son gente que al primer impulso reacciona, ¿no? Y esto lo que pasa es que, bueno, todos tenemos pasiones, todos tenemos impulsos, pero la idea es tenerlos domados de tal manera que podemos detener o hacer avanzar las pasiones según nos aproveche para nuestro bien último, que es nuestra salvación. Pero si no hacemos ese esfuerzo de domarnos a nosotros mismos, lo que pasa es que esas pasiones nos dominan y al final terminan por cegarnos. Vean ustedes, a lo mejor les ha pasado que de repente les da un enojo, una ira de esas tremendas, no la detienen, no se dieron cuenta ni cuándo empezaron. Y ya cuando se les baja el enojo, se acuerdan de todas las tonterías que dijeron a esa persona a la que quieren y nada más les queda el remordimiento. Yo creo que a más de alguno de los que estamos aquí nos ha pasado. O incluso algún pecado de la carne, que ni siquiera nos damos cuenta de cuando se empieza a pecar y ya después que hay un pecado consumado, ya es de chin. ¿Por qué? Porque las pasiones que no están bien domadas dominan y ciegan. Y entonces a lo mejor tenemos una pelea seria en contra del pecado mortal, pero cuando son pecados veniales nos da un poco igual. Nos dejamos llevar por esas pasioncitas. Y luego después, el otro tipo de alma que se tiene que preocupar por este problema son las almas virtuosas. Todos ustedes. Pero, ¿por qué un alma virtuosa, un alma buena se tiene que preocupar por esto? Porque miren, Satanás no es un tonto, es mucho más inteligente que nosotros. Y él tiene todo el tiempo de la eternidad para hacernos caer, hasta que nosotros nos muramos, obviamente. Él tiene mucha paciencia. Y entonces él sabe que a lo mejor, como venimos al pilar y tenemos una batalla seria contra el pecado mortal, si nos ofrece un pecado mortal de entrada, le vamos a decir que no. Pero él empieza de a poquito, por tentaciones chiquitas, con cosas que a lo mejor no nos parecen pecado. Y cuando nos acostumbra a eso, entonces va más, y luego a más, y luego a más, y luego a más. San Alfonso, citando a San Francisco de Asís, dice que Satanás está muy dispuesto a atar a alguien con un cabello, confiando en que después lo atará con un hilo, confiando en que después lo atará con un listón y después con una cuerda, para después someterlo con la cadena del pecado mortal. Así funcionan los pecados, todos.
Entonces, hoy, en esta recta final que tenemos de nuestra Cuaresma, tenemos que recordar los medios que nos pone la Iglesia, los ayunos, las oraciones, las prácticas de piedad. Estas cosas las tenemos que constantemente estar acudiendo a ellas, no solamente en Cuaresma, sino incluso después. Y tenemos que recordar que si bien todos tenemos nuestras cruces, nuestras tentaciones, nuestras cosas que nos cuestan mucho trabajo, Dios nos da cosas chiquititas. Tenemos nuestras cruces, pero tenemos cosas pequeñas que nos ayudan a mejorar. Entonces, el día de hoy tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos dé paciencia en nuestras astillas para que nos dé paz en nuestras cruces. Que Dios los bendiga y nuestro Señor los guarde, Dios la vida eterna. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.